Pues estamos de vuelta. Soy Gerardo Kleinburg, amigas y amigos de Hablemos de Ópera, y quiero darles la bienvenida a este retorno a nuestro Hablemos de Ópera en casa. Estas charlas que durante años, la palabra es años, llevamos a cabo de manera completamente abierta, durante los martes, sábados, y que llegó a un número cercano o superior a las 200. 200 veces en las que tuvimos la oportunidad de compartir con ustedes distintos temas operísticos, desde algunos bastante profundos, algunos más divertidos, más ligeros, y otros que tenían que ver con diálogos, con conversaciones, con grandes personajes del mundo de la ópera. Curiosamente, de manera imprevista, estas conversaciones desembocaron en un libro que Editorial Turner en España publicó, que se presentó en el Teatro Real de Madrid, y también ahora tenemos un nuevo libro, que les muestro con muchísimo gusto, editado por la Universidad Nacional Autónoma de México, con otras conversaciones realizadas desde y para la UNAM, también con grandes personajes del mundo de la ópera. Pronto habrá una presentación virtual a través de esta plataforma. Ahora no empezamos anunciando a distintas instituciones que participan con nosotros. En esta nueva etapa hemos decidido navegar de manera un poco más independiente. Estamos comenzando a buscar socios que se puedan interesar por participar de una manera ya comercial con nosotros. Si ustedes saben de alguien, saben de instituciones, de marcas que quieran vincularse a este proyecto, nos harán un gran favor acercándolos a nosotros. Decíamos que tuvimos más de 200 charlas y que hicimos una pausa que me parece era necesaria tanto para ustedes como para nosotros. Necesitábamos despejar un poco la mente. También es justo decirlo que se habían agotado algunos temas. En algún momento, les puedo confesar, creo que llegamos a hacer alguna vez 2 charlas sobre el mismo tema, de tantas que hicimos, de tantas con las que colaboramos para acompañarlos y acompañarlas durante la larga pandemia y parte de la post-pandemia o de la etapa final de la pandemia. Ahora, precisamente ayer, si no me equivoco, se ha decretado el final de la emergencia sanitaria internacional y nacional. Por lo tanto, me parece un momento simbólico, adecuado para reanudar estas charlas. Estas charlas que por lo pronto reaparecen con la modalidad de una vez al mes. Eventualmente podremos tener más o podremos complementarlas con otras colaboraciones en video. Serán un poco más breves e intentaremos que sean más ágiles y más interdisciplinarias. Queremos hablar de otras cosas. Queremos que nuestro Hablemos de Ópera se vuelva más un hablemos de música, hablemos de teatro, hablemos de literatura, hablemos de cine, hablemos de otros temas, por supuesto, en una muy buena medida anclados y vinculados con el tema, con los temas operísticos, que es el que ha dado nacimiento a esta, pues ya bastante numerosa comunidad operística virtual. Eso sí, estamos obligados a empezar con los anuncios de los cursos, de las conferencias, de las clases cobradas, privadas, que hacen también posible este proyecto y la parte absolutamente desinteresada de este proyecto. Son cursos en los que tenemos una explicación ahí sí muy a fondo, llena de audios, de videos, y en los que literalmente nos sumergimos profundamente en las óperas, los temas y los compositores a los que nos dirigimos. Ahora bien, empecemos por nuestros anuncios. Tenemos varios anuncios y vendrá nuestra charla en breve. Empezamos por nuestra conferencia magistral, nuestro curso sintético en una sesión, La Bohème o el arte de llorar. Tendremos 2 variantes, porque ahora entendemos que hay gente a la que le interesa asistir presencialmente y hay personas que, por no estar en la Ciudad de México, por comodidad, prefieren hacerlo de manera virtual. Hay diferencias en la duración, en los precios que se pueden comprender por la naturaleza diversa de cada una de estas actividades. La Bohème o el arte de llorar, una sesión
La versión presencial este domingo 14 de mayo de las 11 a las 2, de las 11 de la mañana a las 2 de la tarde en Cadac, en Coyoacán, en el centro de Coyoacán. El costo es de 950 pesos. La versión virtual, que pueden ver desde casa, se va a llevar a cabo el lunes 15 de mayo de las 7 a las 10 p.m. y tiene un costo de 650 pesos. Esta es la primera actividad que presentamos. La segunda está bastante pegada a la primera y se va a llevar a cabo la semana que viene. Los pescadores de perlas, Le Pêcheur de Perles, de Georges Bizet, amor, ópera y amistad. Una experiencia integral, tal y como hicimos con el Fidelio de Beethoven, todavía en pandemia o final de pandemia, tal y como hicimos recientemente con el Orfeo y Eurídice de Gluck. Ahora nos lanzamos a un curso experiencia, un curso en el que no solamente nos preparamos en 2 sesiones virtuales para entender una ópera, sino que vamos al teatro, al Palacio de Bellas Artes, a ver la ópera como se debe ver, en una producción escenificada en un teatro de ópera, en este caso a cargo de la Ópera de Bellas Artes. Así es que tendremos esta curso experiencia que se llevará a cabo en su parte formativa el miércoles 17 y el jueves 18 de mayo de las 7 a las 9 p.m. de manera virtual por Zoom y después el martes 30 de mayo tendremos la función en el Palacio de Bellas Artes. Todo esto aparecerá en breve en la página. Es decir, el costo de las 2 sesiones preparatorias más un boleto de la parte delantera baja del Palacio de Bellas Artes, los mejores boletos del teatro, el costo integral, 2 sesiones preparatorias y la asistencia a la función, una asistencia guiada por su servidor en la que platicaremos con el director de orquesta, a lo mejor con un cantante, con el director de escena, con el director de la compañía, costo global 1,800 pesos. Costo sin el boleto, ya sé que ustedes quieran ir a otra función, que no puedan, no tengan en su interés o no les resulte posible asistir a una función, el costo sin el boleto, solo del curso preparatorio, 950 pesos. Esto es lo que viene. Ahora bien, otro anuncio, último anuncio. Este viernes, este próximo viernes, 12 de mayo, a la 1:30 p.m., sin costo, en vivo, por esta página, un podcast en el que platicaremos con el elenco, con los artífices de esta producción de Los Pescadores de Perlas que se presenta en el Palacio de Bellas Artes. Será interesante conocer su opinión sobre esta ópera, sobre su participación, sobre el montaje. Entrar al fondo de cómo se cocina una ópera a través de estos pescadores de perlas. Hablemos de la Ópera de Bellas Artes, nuestro podcast a propósito de los títulos que presenta el Palacio, este viernes a la 1:30 p.m. Y bueno, dicho todo esto, tras esta sí muy larga serie de anuncios, entramos a nuestro tema, Shakespeare y la ópera y Shakespeare. Un tema resbaloso, un tema complicado, una relación difícil en lo que a la ópera toca. Shakespeare ni pensaba en ella. A ver, ubiquémonos un poquito para entender cuándo nace, cuándo vive, cuándo escribe su teatro Shakespeare. Shakespeare nace en 1564 y muere en 1616. Las primeras óperas aparecen en 1590, cuando Shakespeare tiene 30 años. El primer teatro de ópera formal, público, en el que se compraba un boleto para ir a la ópera, es el Teatro San Casiano de Venecia, que se inaugura en 1637. Por lo tanto, pensar que pudiera haber habido una asociación entre Shakespeare y la ópera en tiempo real de vida de Shakespeare es absurdo. Eso no sucedió. Nadie puede atreverse a dudar que William Shakespeare es el más grande escritor que ha pisado este planeta.
el más grande dramaturgo y uno de los artistas que encabezan la lista de los 5 grandes de cualquier género. Un hombre que lo dijo todo, que nos pintó a todos, que nos describió a todos. No hay miseria, virtud, atributo, conflicto, drama humano que no haya sido tocado por Shakespeare. No hay conjunción alguna de situaciones públicas, privadas, dramáticas, cómicas, fársicas que Shakespeare no haya abordado. Todos los personajes, toda la condición humana fue descrita por él. Es decir, estamos ante el rey del teatro. No me he cansado de decir que la ópera es teatro. No me he cansado de decir que la ópera nace como un esfuerzo teatral. Entonces, ¿dónde están estas toneladas de obras maestras operísticas shakespearianas? ¿Dónde se encuentran? ¿No hay óperas sobre Shakespeare? Muchísimas. ¿Y las obras maestras cuántas son? ¿Necesitamos 20 charlas para hablar de ellas? No. Se nos van en contarlas con los dedos de las manos. ¿Por qué? ¿Por qué este contraste? Sí, o sea, ustedes pueden poner en Wikipedia o en su celular óperas sobre Shakespeare y les va a salir toda la lista. Para eso no me necesitan aquí diciéndoles 10 óperas, que las mencionaré. Lo interesante de esta charla es reflexionar sobre el tema de la relación entre Shakespeare y la ópera. ¿Por qué no hay obras maestras? ¿Cuál es el problema? La ópera necesita de teatro. La ópera tiene que ser teatro y buen teatro, pero tanto teatro como el que este genio nacido en Stratford-on-Avon provee, no es demasiado. No necesita un poquito menos de teatro la ópera, un teatro un poco más elemental. Cuidado con la palabra elemental. No quiero decir fácil y no quiero decir malo. Un poco más simplemente enraizado en unas cuantas características básicas de un ser humano. Probablemente sí. Y aquí está el primer problema de acercarse a Shakespeare desde la ópera. La vastedad que hay en cada una de sus obras. Cada personaje tiene un cúmulo de registros. Cada personaje no solo actúa, no solo siente, no solo padece, reflexiona, piensa, habla consigo y con los demás. Hay una hipertextualidad complejísima de editar. Pero además, ¿qué texto? Texto muchas veces en el llamado verso blanco, en una serie de rimas, de pentámetros yámbicos muy difíciles, por supuesto, de musicalizar en el propio inglés y absolutamente imposibles o prácticamente imposibles de traducir con esa rítmica y esa métrica y esa acentuación a otras lenguas que no sean el inglés. La cantidad de personajes que hay en las obras de Shakespeare, la cantidad de subtramas que aparecen, esta obsesión shakespeariana por alternar comedia y tragedia, elementos hondos, densos, profundos con ligeros, muy atractiva, a veces incluso difícil de aceptar teatralmente y complejísima de traducir en un lenguaje musical. Tramas, sí, pero subtramas y más subtramas que también hay que eliminar, con el consecuente prurito, culpa, incomodidad o sensación de traición que implica podar de tal modo un texto shakespeariano. 5 actos habitualmente. Aquí ya no es el tema de qué hacemos con cada acto para hacerlo más chico, sino de cuántos actos quitamos. Piensen en Arrigo Boito con una hoz llevándose de tajo el primer acto del Otelo para lograr esa obra maestra de libreto que logró.
Los libretistas siempre se han atemorizado ante Shakespeare. A mí me parece que el punto clave del terror operístico ante Shakespeare no viene solo de los compositores, sino lógicamente de los propios escritores que tienen que adaptar esos textos. Ahora bien, lo dijimos, Shakespeare es un gran inspirador de óperas. Más de 200 óperas registradas en las bases de datos a partir de Shakespeare. Menos de media docena están entre los títulos que podríamos considerar, si no monumentales, socorridos en repertorio del panorama operístico internacional. Muchos compositores ni siquiera llegaron. Beethoven abandonó su tan proyectado Macbeth. Verdi, Puccini y Debussy, si bien Verdi abordó a Shakespeare, no lograron acometer el Rey Lear y el propio Debussy tampoco logró acometer alguna comedia. Wagner sí lo intentó, pero se estampó de frente contra Shakespeare y fracasó colosalmente. Hablaremos de ello. Ojo, debemos entonces pensar solamente en óperas basadas en obras de Shakespeare para hablar de la relación entre el escritor inglés y la ópera. O podemos hablar también de obras que de alguna manera se derivan o se inspiran en lo shakespeariano. Parece que ahí hay un punto y lo mencionaré. Y también hablar de la música sinfónica. ¿Cuántas sinfonías, oberturas, Romeos y Julietas existen? Pregúntenle a Tchaikovsky, pregúntenle a Berlioz. La música, cuando prescinde de las palabras, cuando no trata de recrear el teatro shakespeariano, sí que se ha podido inspirar en Shakespeare. Shakespeare tarda, pues, muchísimo en llegar al escenario operístico. En buena medida se debe a la pobreza y el gran rezago que el género vivirá siempre en Inglaterra. Un Reino Unido habitualmente aislado, voluntariamente aislado, muy refugiado en sus tradiciones propias, que más bien cultivaban la mascarada, esta suerte de juego escénico, dancístico, musical, en el que a veces participaban incluso los nobles, los reyes, con una máscara, y jugaban a hacer estos pequeños ejercicios, si queremos llamar así, teatrales, estos juguetes de teatro musical. Esto, curiosamente, los tiene conformes y rezaga en mucho la llegada de la ópera a esta cultura. Hay quien dice que la primera o una de las primeras óperas shakespearianas sería The Faerie Queen de Henry Purcell, uno de los pilares barrocos, 1692, estaríamos hablando de 70, 80 años después de la muerte de Shakespeare. Pero me parece un poco temerario considerar The Faerie Queen como una ópera shakespeariana. Su música se limita a algunos interludios dentro de una suerte de versión abreviada de Midsummer Night's Dream, del sueño de una noche de verano. Pero bueno, justo es consignarlo. Vendrán una tempestad de David Garrick, que es acusada de ser seriamente castrante de la historia del acontecer teatral estricto que Shakespeare planteó. La ópera de verdad italiana no llegará a Londres sino hasta principios del siglo XVIII y se va a convertir en moda, sí, pero también en un género que divide mucho. Nombres a los que recurro, no crean que me los sé todos. Hamlet, de Francesco Gasparini, que se estrena en Italia, por supuesto, con un castrado. Imagínense a Hamlet en versión castrado. Vamos mal, ¿verdad? Estrenada en Londres en 1712, que desaparece muy rápidamente del panorama. Hay una Rosalinda basada en As You Like It de Francesco Maria Veracini de 1744. Y así, operitas italianas que de alguna manera toman temas shakespearianos de manera no muy significativa, no muy profunda y que llegan a Inglaterra.
me parece que hay un lugar, hay un momento en el que tenemos que detener, porque aparece nuestro idolatrado Mozart. Mozart entró en contacto con lo shakespeariano a partir de Emanuel Schikaneder, su amigo, el teatrero, el hombre que con el que escribe La flauta mágica, que canta El primer papageno, que era un actor, director de escena, productor teatral, director de una compañía itinerante de teatro y que le muestra en vivo en el escenario a Mozart lo que es Shakespeare. Hace Hamlet, hace Macbeth, hace toda una serie de personajes shakespearianos interesantes que Mozart ve. No podemos pensar que Mozart no se haya sentido atraído. Hay por ahí gente que dice que entre La tempestad y La flauta mágica puede haber algunos vasos comunicantes, un poco forzado, pero demos el beneficio de la duda. ¿Por qué mencioné este momento y a Mozart? Por una ópera titulada Gli equivochi, Los equívocos, The Comedy of Errors, basada en The Comedy of Errors, escrita por Stephen Storas, el hermano de Nancy Storas, la queridísima amiga, cantante, diva, a la que Mozart le escribe varios de sus papeles operísticos. Stephen Storas es discípulo de Mozart y escribe una ópera basada en The Comedy of Errors con un libreto de adivinen quién, Lorenzo da Ponte. No puede haber sido malo. Muy inspirado en Las bodas de Fígaro de Mozart. Se estrena en 1786 en el Burgtheater con mucho éxito, pero cuando llega a Inglaterra dicen que es considerada demasiado mozartiana para su gusto. No sé qué quiera decir. Segundito. Sobre el propio libreto de Garrick de La tempestad al que hicimos alusión, hay otro vínculo mozartiano. Hay un chico prodigio, violinista y compositor prodigio que muere muy joven, muere a los 22 años en 1778, Thomas Linley, el famoso y único amigo conocido de la niñez de Mozart, que escribe una ópera sobre La tempestad que se estrena con cierto éxito y que en 1777, un año antes de la muerte de Linley, tiene bastantes buenas críticas. Seguimos en la línea mozartiana. Salieri, don Antonio Salieri, grandísimo compositor, escribe una ópera bufa sobre Falstaff. Aparece ahora la comedia también. Bueno, ya habíamos hablado de comedia, pero la comedia que también es una beta bastante explotada. Y hay un Singspiel alemán sobre el Falstaff también de Karl Dieters von Dittersdorf, otro personaje importante, seminal en la historia de la ópera alemana. Hablando de comedias, vamos un poco en desorden y de compositores alemanes, ya en pleno romanticismo, Otto Nicolai escribe Die lustigen Weiber von Windsor, las alegres comadres de Windsor, con un éxito razonable. Ahora bien, conforme la ópera seria decae y aparece la ópera romántica, el bel canto, el castrado empieza a desaparecer, desaparece por completo, y la figura de la soprano adquiere esta preeminencia inmensa de la que hemos hablado incluso en nuestro curso, uno de nuestros cursos que está, si les interesa, a su disposición en versión grabada, La mujer en la ópera, la historia de la mujer en la ópera. La mujer, a través del canto de soprano y del protagonismo que adquiere la soprano en esta época, se vuelve determinante en los títulos. Por lo tanto, empieza una, permítanme el término, con cuidado, feminización del acercamiento hacia las obras de Shakespeare, en donde lo que interesa o lo que se destaca es la mujer. Ahora es más Julieta y Romeo. Ahora es más Ofelia. Ahora es más Desdémona que Hamlet o que Otelo, por el propio estilo operístico que empieza a imperar. Eso me parece interesante, más que citar los títulos a los que podamos hacer alusión. Es decir, hay un acercamiento a la obra de Shakespeare enfocándose ahora más en sus mujeres. 1816, el grandísimo Otelo de Rossini, una ópera seria con final trágico. Luego hay una versión donde ponen un final feliz de Desdémona y Otelo, pero en la versión original tenemos a tres tenores enfrentándose, Iago, Rodrigo y Otelo, contra o con una Desdémona asediada por toda esta situación, pero que termina siendo bastante más de peso vocal y dramático que los
otros 3 chicos. Por supuesto que Romeo y Julieta está en, acaso, el primer lugar de la lista de títulos socorridos por para los compositores operísticos en términos shakespearianos. Más de 20 versiones, muchas más de 20 versiones. Algunas primeras de compositores que no conozco: Nicola Antonio Zingarelli, Nicola Facai, donde todavía hay papeles. El papel de Romeo es cantado, por ejemplo, por una mezzosoprano. Aunque llegamos, por supuesto, a 1867, cuando aparece la celebérrima versión de Charles Gounod de Romeo y Julieta. Una ópera hermosa, no del todo alejada, ni mucho menos de la anécdota shakespeariana, con muchas licencias al final para que puedan cantar un dúo, pues si no se puede morir uno y luego el otro, porque si no, no tenemos dúo final. Los necesitamos un buen rato juntos, vivos, no nada más los breves segundos que Shakespeare nos regala. ¿Qué se dice de este Romeo y Julieta de Gounod? Que termina siendo más una retahíla de dúos hermosos, cada uno más bello que el otro, que una buena construcción dramática. Sí, será una gala de dúos entre Romeo y Julieta, pero qué gala de dúos. Por supuesto que hay un antecedente belcantista al que no podemos dejar de aludir, y es I Capuletti e i Montecchi de Vincenzo Bellini de 1830, que cumple con todos los parámetros del bel canto que hemos mencionado una y otra vez en nuestras charlas. Hamlet. Hamlet debería de ser la obra más realizada o más operatizada de Shakespeare, pero claramente es de una complejidad prácticamente infranqueable para tener un éxito total. ¿Sobrevive acaso con cierta gloria y también pena el Hamlet de Ambroise Thomas, ópera francesa escrita en 1868 con todos los elementos del romanticismo francés? Hay entre 14 y 18 versiones medianamente conocidas de Hamlet, aunque insisto, esta es la única que realmente sobrevive. En 1822, Saverio Mercadante, uno de los antecesores directos, prácticamente contemporáneo, parcialmente contemporáneo de Verdi, escribió su Amleto, y en 1922, ya desde el verismo, Ricardo Zandonai escribió su, atención, Giulietta e Romeo, 1922. Habíamos comentado que Wagner intentó acercarse también a Shakespeare y que se estampó de frente. Una de sus primeras obras, Das Liebesverbot, su primera ópera escenificada, El amor prohibido, basado en Measure by Measure, una comedia de Shakespeare, fue el único título shakespeariano acometido por Wagner. Fue un completo fracaso y la obra prácticamente desapareció del repertorio. Me parece que más allá de la predilección personal, el rey operístico shakespeariano se llamó Giuseppe Verdi. Este hombre que tenía como su libro de cabecera, como su Biblia, como su libro de viaje, las obras completas de Shakespeare. Este hombre que empezó a hablar un poco de inglés y al que su mujer, Giuseppina Strepponi, le leía, porque aparentemente hablaba inglés, fragmentos y obras, fragmentos, textos teatrales de Shakespeare en inglés para ir ablandando su oído hacia este autor que veneraba como a un dios. Verdi intenta muy al principio, o bastante al principio de su carrera, en 1847, cuando tiene 34 años, su primer título wagneriano, que será Macbeth, con un libreto de Franco Maria Piave. Enfocado muy marcadamente en la soprano también, y particularmente atraído por elementos de lo sobrenatural, como las brujas, como estos elementos de superstición o de criaturas extrañas que también pueden de pronto habitar las obras shakespearianas. Revisó varias veces la partitura. Es una ópera que marca grandes avances, pero es una ópera con la que Verdi claramente sintió que no rendía el homenaje que podía y debía a su dios teatral.
Es una obra buena, con momentos, insisto, atractivos y con un papel femenino enormemente poderoso. Pero será en la etapa ulterior de su carrera, cuando ya el viejo Verdi regrese después de 17 años de silencio tras haber escrito Aida, que Verdi verdaderamente logre dos excelsos maridazgos operísticos con lo shakespeariano. Otelo, de 1887, y Falstaff, de 1893. Pero, no podemos solamente consignar a Verdi. Sería absolutamente inadmisible no mencionar que el secreto, o uno de los secretos cruciales, torales para que eso sucediera, se llamó Arrigo Boito, el libretista, este hombre tantísimo más joven que Verdi, antaño enemigo y detractor de Verdi, este hombre wagneriano, cosmopolita, moderno, que jala a Verdi hacia la continuidad dramática, hacia una versión italiana del drama musical, con un texto, con un libreto que lo orilla a eso, y Verdi se deja llevar con una inteligencia, con una sabiduría, con una genialidad y con una fogosidad que lo convierte en el septuagenario más joven de la historia de la ópera. ¿Y qué libretos de Boito? El único libretista que supo qué había que hacer, que entendió que no había que ser tan fiel en ese sentido, que la fidelidad iba por elementos muy específicos, que había que contar a Shakespeare, no reproducir a Shakespeare. Omite salvajemente para muchos el primer acto de Otelo y en 15 líneas del dúo de amor del primer acto entre Otelo y Desdémona nos cuenta, nos recrea ese primer acto. Inventa un credo en el que Iago le reza a ese dios del mal y asume como casi de naturaleza divina su maldad, una cosa brutal, pero que nos describe a ese Iago, que nos muestra la incomprensión, la ingenuidad, la bondad, la candidez de Desdémona, que nos muestra a este hombre débil, inseguro, envenenado por sí mismo, que es Otelo, una obra maestra. ¿Y qué decir del Falstaff? En donde Boito hace algo que ya se había hecho, fijarse en un personaje, escoge una tragedia y ahora escoge una comedia, pero de la comedia no solamente escoge a este personaje rollizo, beodo, pícaro, sabio, interesante, fascinante a su manera de las alegres comadres de Windsor, que es Falstaff, sino que toma elementos del Enrique IV sobre todo y del Enrique V donde se alude a él para construir a un personaje increíble y permitirle a Verdi escribir su gran ópera bufa y su testamento operístico. Así, nada más. Hay Macbeth de 1910 de Ernest Bloch y por supuesto que el siglo XX se ha ocupado y se ha ocupado no poco de Shakespeare. Hay un Hamleto de Mario Zafre del 61, un Der Sturm, La Tormenta del 56 de Frank Martin, y hay dos títulos que vale la pena mencionar. Dos versiones de otra obra que parecería muy atractiva, díganme si no, El Mercader de Venecia, y no hay obra maestra alguna. Hay dos versiones demasiado largas, por cierto, una del grandísimo compositor venezolano-alemán Reinaldo Hahn, de 1935, y una todavía más reciente de 1961 de Mario Castelnuovo Tedesco. Sería imperdonable no mencionar la gran obra, la gran ópera shakespeariana del siglo XX, que es El sueño de una noche de verano del compositor británico Benjamin Britten. El gran maridaje británico, ópera, Shakespeare, lo hace Benjamin Britten. Se estrena, decía yo, en 1960 con ayuda de su pareja y su cantante predilecto, Peter Pears, o Pierce, hacen este libreto, donde hay una clara nostalgia de la Inglaterra isabelina, pero donde hay elementos de dodecafonismo, no diría yo de Sprechgesang, pero de un recitativo arioso, continuo,
que le da un sabor particular y que permite rescatar muchísimo texto original de Shakespeare y escucharlo de una manera particularmente atractiva. Dicen algunas fuentes que desde 1945 se han escrito más de 200 óperas basadas en las obras de Shakespeare, pero pocas o casi ninguna han permanecido en el repertorio. Yo quiero mencionar una ópera que nada tiene que ver con Shakespeare y que en mi opinión tanto tiene que ver. A lo mejor es distorsión porque es una de mis óperas favoritas. El Boris Godunov de Modest Mussorgsky. También tenemos un curso sobre Boris Godunov por si les interesa adquirirlo, basado en un libreto de Alexander Pushkin, que toma tantos elementos shakespearianos que no puede dudarse. Es una ópera shakespeariana. Lo es, aunque hable cabalmente de la historia de Rusia, tal y como Shakespeare hace, marida la epopeya y el drama, la tragedia del pueblo en este caso, con la culpa del gobernante, Boris en este caso, la comedia popular en algunos elementos como la taberna y el destino del reino, el Yurodovi, el inocente, el idiota santo, que se puede ver como una suerte de reflejo del tonto, del pobre Tom en Rey Lear, el Tsarevich asesinado y su homólogo vivo, que de alguna manera apuntan hacia personajes y situaciones que nos hacen pensar en Ricardo III. Y finalmente, me parece que podemos culminar nuestra charla hablando de la obra que, en mi opinión, mejor y más recientemente rinde homenaje a Shakespeare desde la ópera. Una obra del espléndido compositor Thomas Hades, comisionada por la Royal Opera House de Londres por Covent Garden, sobre La Tempestad, The Tempest, coproducida con la Ópera de Copenhague, con la Ópera del Rin, y que hace no mucho se presentara con bastante éxito en una fantástica producción de Robert Lepage, nada más y nada menos que en la Metropolitan Opera House de Nueva York. Y este es el final de nuestro regreso. De nuestro regreso hablemos de ópera en casa con esta primera charla sobre Shakespeare y la ópera. Antes de despedirnos, les recordamos que pueden inscribirse a nuestros siguientes cursos y conferencias escribiendo a hablemosdeopera1@gmail.com o bien mandando un WhatsApp o llamando directamente al teléfono 55 43 47 02 83. Este domingo, de las 11 a las 2 de la tarde, presencial en Cadac, Coyoacán, La Bohème o El Arte de Llorar. El lunes 15, de 7 a 10 de la noche, virtual, el mismo curso. También tenemos el miércoles 17 y jueves 18 de mayo de 7 a 9 p.m. Los Pescadores de Perlas, una experiencia integral para prepararnos y asistir, si lo desean, pueden tomar el curso sin comprar el boleto a la función del martes 30 de mayo en el Palacio de Bellas Artes. Dos modalidades, 2 sesiones preparatorias y asistir con nosotros a la función, solo las funciones preparatorias, lo que ustedes deseen. Y finalmente, una cita. Este viernes a la 1:30 p.m. en esta página, en este muro de Facebook, en Hablemos de Ópera, nuestro podcast Hablemos de la Ópera de Bellas Artes, en el que platicaremos con cantantes, director de orquesta, director de escena, director de la compañía de esta producción que la Ópera de Bellas Artes presentará en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. Soy Gerardo Kleinburg, les agradezco mucho que hayan regresado con nosotros, que nos acompañen y que estén en muchos más Hablemos de Ópera en casa. Hasta pronto.